Este es un ejercicio teórico muy ambicioso porque con él pretendo, por ejemplo, encontrar una fórmula para hallar el volumen de un sólido de revolución. Aquí tengo otra fórmula para hallar volúmenes de revolución. Hallar el área de una superficie de revolución con esta fórmula que intentaré demostrar, aunque sea intuitivamente. La longitud de un arco de una curva plana. Aquí tenemos la fórmula, otra integral definida. Y por último, dado un arco de curva B expresado en coordenadas polares, hallar la superficie que determina ese arco de curva. Ya lo explicaré ahora después. Antes de empezar con estas fórmulas y demostraciones, pensad lo siguiente. Si tenemos una curva no negativa y continua en el intervalo AB y queremos tener una aproximación del área que hay debajo de la curva entre A y B, podemos hacer una cosa, podemos crear una partición del intervalo cerrado a B, cuanto más subintervalos mejor. Vamos a pensar que este punto es el x sub i menos 1 y este punto de aquí es el x sub i, y cogemos un punto cualquiera, c sub i entre ellos. La imagen de c sub i pues es esta, y formamos aquí un rectángulo de altura f de c sub i, y de base la amplitud del subintervalo que va de x sub i menos 1 a x sub i. Tenemos aquí un rectángulo del cual podemos hallar el área. El área de un rectángulo, pues base por altura. La altura es la imagen de c sub i. Recuerda que c sub i es un punto intermedio del intervalo x sub i menos 1 a x sub i. Por la base es x sub i menos 1. Lo voy a escribir así, el incremento de las x sub i. Ahora piensa que esto que hemos hecho en este intervalo, x sub i menos 1, x sub i, lo hacemos en cada subintervalo en que hemos dividido el intervalo AB. Tendríamos entonces varios rectángulos. De todos ellos podemos hallar el área pues con una expresión similar. Bien, observa ahora que si sumamos las áreas de estos rectángulos, tendremos una aproximación bastante buena del área que hay bajo la curva roja en el intervalo cerrado AB. Y cuantos más rectángulos creamos, es decir, cuando la partición tenga más subintervalos, se dice entonces que la partición es más fina. Cuanto más fina sea la partición, o dicho de otra manera, cuando la amplitud de los subintervalos tienda a 0, entonces tendré muchísimos rectángulos y la suma de las áreas de esos rectángulos será un valor aproximado del área que hay bajo la curva. Es decir, si sumamos vamos a pensar, n rectángulos, o las áreas de los n rectángulos, mejor dicho, y hacemos que la n tienda a infinito, para que así la amplitud de cada subintervalo tienda a 0, este límite coincidirá con el área que hay bajo la curva roja en el intervalo cerrado AB. De hecho, se dice que si este límite existe, porque no siempre existe, se dice que la función es integrable según Riemann en el intervalo AB. Estoy diciendo en definitiva que el área que hay bajo la curva igual a f de x entre a y b es el límite cuando n tiene infinito, es decir, los elementos de la partición es muy grande, de la suma de las áreas de los rectángulos que se forman. Recuerda, c sub i es un número entre x sub i menos 1 y x sub i. Incremento de x sub i es la distancia entre x sub i menos 1 y x sub i. Pero esto nosotros lo denotamos de otra manera, ¿no? Se denota así, la integral es singular integral entre a y b de f de x diferencial de x. Y, atentos, si existe una primitiva de f minúscula, que no siempre existe, este número coincide con el valor de la primitiva en b menos el valor de la primitiva en a. Es lo que nos dice el teorema fundamental del cálculo integral junto con las reglas de Barrow. Añado ese comentario, f es una primitiva de la f minúscula. Pero a ver, atentos, hay funciones f minúscula que no tienen primitiva, pero eso no quita de que sea integrable Riemann. Bueno, todo esto ya lo vimos en ejercicios y la teoría anterior. ¿Por qué lo estoy contando ahora? Porque necesito encontrar o deducir estas fórmulas para hallar volúmenes de sólidos de revolución y otras cosas que vamos a ir viendo.
En internet puedes encontrar animaciones que explican este proceso de integración por Riemann. Aquí he visto uno bastante interesante. Por ejemplo, tenemos la función igual a x al cuadrado, es esta curva azul, y queremos hallar el área que hay bajo la curva entre menos 1 y 3. Lo pongo aquí, límite de integración entre menos 1 y 3. Lo separo en 10 intervalos. El punto C sub i, que sea el punto medio. Por ejemplo, aquí entre 2,6 y 3 cojo el 2,8 y hallo la imagen. Aquí se forma un rectángulo amarillo. Tengo 10 rectángulos. La suma de las áreas de estos 10 rectángulos es 9,28. Valor aproximado de la integral por sumas de Riemann. El valor de la integral, es decir, del área exacta que hay, es de 9,33. Si yo en lugar de 10 intervalos tengo 11, pues ahora se aproxima más. 12, pues se aproxima más todavía. ¿Veis? Aquí cada vez tengo más intervalos. Por ejemplo, podría poner 30. ¿Veis? Hay muchos más intervalos. Ahora hay más rectángulos amarillos. Y la aproximación es bastante exacta, como veis. Si en vez de 30 hacemos 300 intervalos, pues el error es prácticamente nulo. Hay tantos rectángulos amarillos que se han hecho todos grises, como veis. Pero si pongo 100, pues supongo que saldrán ya rectángulos amarillos, ahí lo estáis viendo. Y el error sigue siendo muy pequeño. Con esta animación hecha en Java, podemos cambiar el tipo de función, no sé, por ejemplo, el seno de x, entre menos 1 y 3, ahí lo tenéis, 100 intervalos. Y como dice en esta página web, en esta nota histórica de la integral, os habla de la suma de Riemann inferior, de la suma de Riemann superior, lo veréis en la universidad. Y casi todas las funciones son integrales Riemann, pero hay funciones como la de Dirichlet, está muy conocida, definida como 1 si x es un número irracional entre a y b y 0 si es racional, que no es integral Riemann. Y aquí podéis leer también como Leibniz, que al mismo tiempo que Newton fueron los que hablaron por primera vez de problemas del cálculo de áreas como el inverso del cálculo de diferenciales, pues decía que Leibniz fue el que introdujo la moderna notación, ¿no?, de la integral, el símbolo de integral entre a y b de la función. Este símbolo es una S estilizada, es la suma, sumatorio, y observa cómo el incremento de x sub i lo llamamos diferencial de x y f de c sub i es la f de x. Pero no es más que una notación. Ahora sí, una notación bastante acertada para explicar ahora otro tipo de problemas como los que vamos a ver ahora. Vamos a empezar ahora a definir lo que es un sólido de revolución y cómo hallar su volumen. Eje de las x, eje de las y's. Tenemos una función continua en el intervalo cerrado AB. Bajo la curva igual a f de x entre a y b tenemos un recinto, vamos a llamarlo R, por ejemplo. Pues bien, este recinto R, si lo hacemos girar alrededor del eje de abscisas, se forma un sólido que tiene un volumen. Tendríamos ahora un eje de las zetas, la cota, resulta un poco difícil de dibujar, pero se ha formado un recinto tridimensional que si lo cortamos transversalmente con planos paralelos al plano IZ se forman círculos. Pues bien, tenemos que hallar el volumen de este sólido de revolución que lo hemos hecho girar alrededor del eje de abscisas. Hacemos ahora una partición del intervalo cerrado AB. Cuanto más fina, mejor. Vamos a suponer que un subintervalo va a ser el que va desde x sub i menos 1 hasta x sub i. No lo escribo que apenas tengo ahí espacio. Entre x sub i menos 1 y x sub i elijo un punto c sub i intermedio. La imagen de ese c sub i estará aquí. Y ahora lo que hago es coger este cilindro que va a tener de radio f de c sub i y de altura la distancia entre x sub i y x sub i menos 1. Lo voy a trasladar aquí fuera para que lo veáis mejor.
Ese cilindro de muy poca altura es el siguiente. Este punto era el x sub i menos 1, lo escribo ahora. Antes no me tenía que escribirlo aquí por el poco espacio que había. Este es el x sub i. Por tanto, la altura de este cilindro es x sub i menos x sub i menos 1, que lo denotamos así, incremento de x sub i, delta de x sub i. ¿Y el radio de este círculo cuál es? Pues justamente la imagen de c sub i. Recuerda que c sub i era un punto intermedio entre x sub i menos 1 y x sub i, y el radio del círculo es justamente la imagen de c sub i, aquí, ¿verdad? El radio es, por tanto, f de c sub i. Podemos hallar entonces el volumen de este cilindro, llamarlo v sub i. El volumen de un cilindro es el área del círculo por la altura. El área del círculo es pi r cuadrado, es decir, pi por r, que es f de c sub i, al cuadrado, por la altura. La altura es incremento de x sub i. Y ahora razonamos lo siguiente. El volumen de este sólido de revolución, que lo hemos obtenido al girar la curva roja alrededor del eje de abscisas, lo indico ahora, antes se me olvidó escribirlo, va a ser aproximadamente la suma de los volúmenes sub i de estos pequeños cilindros interiores. Pequeños porque tienen poca altura. La altura es la distancia entre x sub i y x sub i menos 1, y deseamos hacer una partición muy fina, es decir, dividir el intervalo AB en muchos subintervalos. Claro, y es que el volumen del sólido de revolución va a ser el límite cuando n tiende a infinito, siendo n el número de subintervalos en que dividimos el intervalo AB, de la suma, desde igual a 1 hasta n, de los volúmenes de estos cilindros que hemos visto que se hallan así, donde c sub i es un número entre x sub i menos 1 y x sub i. Claro que este límite, según el teorema fundamental del cálculo integral, coincide con la integral, en este caso entre a y b, de pi por, en vez de f c sub i ponemos f de x. Recuerda que c sub i es un número entre x sub i menos 1 y x sub i, y la distancia entre x sub i menos 1 y x sub i se tiende a 0, al cuadrado por, cambiamos incremento de x sub i por la diferencial de x, lo que nos dice el teorema fundamental del cálculo integral. Esta es la fórmula que tengo aquí. Solamente veo que el número pi, que es una constante dentro de la integral, puede salir fuera y queda la fórmula de esta manera. Ya podemos hallar entonces volúmenes de sólidos de revolución cuando giran alrededor del eje de abscisas. Esta fórmula la utilizaré muy a menudo, pero atentos, la utilizaré cuando tenga un recinto, este verde, y lo hago girar alrededor del eje de abscisas. Aunque prefiero que lo penséis de esta manera. El disco genérico infinitesimal, me refiero a este disco, a este, es perpendicular al eje de revolución. Lo digo porque a veces giraré alrededor del eje de ordenadas o de otra recta horizontal o vertical, y utilizaré esta fórmula igualmente. Lo importante es pensar que este disco genérico infinitesimal que llamo yo es perpendicular al eje de rotación, y en esa situación es cuando utilizaré la fórmula demostrada. Pasemos ahora a probar esta otra fórmula, que la utilizaré si giro alrededor del eje de ordenadas la curva igual a f de x, aunque prefiero que lo penséis de esta otra manera, cuando el disco genérico infinitesimal es paralelo al eje de revolución. Ahora lo veréis. Tenemos el eje de ordenadas, el eje y, el eje x, una función continua y no negativa en el intervalo cerrado AB. Tenemos aquí un recinto bajo la curva entre el intervalo AB. Y atentos, ahora el recinto verde lo vamos a hacer girar, pero respecto del eje de ordenadas. Lo indico así. Tendríamos un sólido, tendríamos una tercera dimensión, eje Z. Sobre el plano XY, pues nos quedaría un recinto exactamente igual, ¿verdad? Iría desde menos A hasta menos B. El sólido sería algo difícil de dibujar. Voy a ver si me sale un poco bien. Voy a utilizar el azul celeste igual que antes. Empezaría con este círculo, terminaría con otro círculo mucho más grande aquí.
Formaría como una copa, ¿verdad? Pues tenemos que hallar el volumen de esta copa. Para eso voy a hacer algo parecido a lo que hice aquí. El intervalo AB lo segmentamos, si cogemos una partición, cuanto más fina mejor. Vamos a coger un subintervalo, el que va desde x sub i menos 1 hasta x sub i, lo que esté aquí. Tomamos ahora el punto c sub i intermedio, es decir, que está a la mitad del subintervalo x sub i menos 1 x sub i, que tendrá su imagen que estará aquí. Es decir, c sub i, esta vez voy a tomar el punto medio del intervalo x sub i menos 1 x sub i. Ahora tenéis que pensar en este anillo, vamos a llamarlo así, que tiene de sección la amplitud del subintervalo y de altura la imagen de c sub i. Es algo difícil de dibujar. Ese anillo tendrá como corte con el plano XY este rectángulo y este rectángulo, pero es un anillo y tendrá esta forma. Como es algo complicado verlo aquí, prefiero trasladarlo fuera. El anillo queda así, insisto, un poco difícil de dibujar. Tenemos los dos rectángulos que cortan el anillo al plano XY, algo así, y aquí arriba igual. En fin, espero que lo entendáis. Vamos a hallar el volumen de este anillo. No es más que un cilindro grande y dentro un cilindro más pequeño, con un radio menor. La altura del cilindro es justamente la imagen de c sub i. Lo escribo ya. Donde c sub i es el punto que está a mitad entre x sub i menos 1 y x sub i. El radio del cilindro exterior es justamente x sub i. Y el radio del cilindro interior, el que provoca el hueco, es x sub i menos 1. El volumen de este anillo es el volumen del cilindro exterior, que es pi por r al cuadrado, r mayúscula, que es en este caso x sub i al cuadrado, por la altura del cilindro, que es f de c sub i, menos el volumen del cilindro interior, el que provoca el hueco, que tiene un radio menor, que tiene un radio de x sub i menos 1. Lo va a quedar así. La altura es también f de c sub i. Sacamos factor común pi y f de c sub i y nos queda lo siguiente. Dentro del paréntesis x sub i al cuadrado menos x sub i menos 1 al cuadrado. Esta diferencia de cuadrado lo voy a escribir como suma por diferencia. Observa ahora que x sub i más x sub i menos 1, despejando de aquí, me queda dos veces c sub i, ya que c sub i era el punto medio entre x sub i menos 1 y x sub i. Me queda esta expresión, 2pi por c sub i por f de c sub i por x sub i menos x sub i menos 1, que es el incremento de las x sub i, como siempre lo hemos llamado. Hay que darse cuenta ahora que el volumen de esta copa que teníamos aquí es la suma de los volúmenes de estos anillos. Anillos, o prefiero llamarlos tubos. Anillos o tubos que primero son pequeños, bueno, me refiero a que tienen poco radio, y el último pues será el de mayor radio. Ahora, la sección del anillo, el incremento de x va a ser siempre pequeño. Bueno, decía que el volumen es aproximadamente la suma de estos volúmenes de los anillos o tubos. Por tanto, el volumen va a ser el límite cuando n tiende a infinito, donde n es el número de subintervalos en que dividimos el intervalo AB, de la suma de los volúmenes. Pero la fórmula de los volúmenes de los anillos la tenemos aquí. Por tanto, me queda lo siguiente. Límite cuando n tiende a infinito de la suma desde 1 hasta n de 2pi c sub i f de c sub i incremento de x sub i. Ahora, por el teorema fundamental del cálculo integral, este límite se convierte en la integral definida entre a y b de 2pi, cambiamos c sub i por la variable x, por f de x, cambiamos incremento de x sub i por diferencial de x. Esta es la fórmula que teníamos que probar para cuando una región R gira alrededor del eje de ordenadas. Aquí, como veis, tenemos lo mismo, solamente que he sacado 2pi fuera de la integral. Pasamos al siguiente punto, hallar el volumen de un sólido por secciones transversales.
Resulta que el volumen es la integral entre a y b de a de x, donde a de x me da el área de la sección transversal para cada x del intervalo AB. Me explico. Eje de las x, eje de las y's, eje de las z's. Y queremos hallar el volumen no de un cuerpo de revolución, sino un volumen de un recinto, por ejemplo desde A hasta B. Eso sí, para cada x del intervalo AB conocemos el área de esta sección, vamos a llamarla de x. Esta sección ahora no necesariamente será un círculo y es el recinto que resulta al cortar transversalmente, perpendicular al eje de las x, el sólido que lo llamamos S. Bien, pues se demuestra que el volumen de ese sólido se puede hallar con esta integral. La explicación la voy a hacer rápido esta vez. Como siempre, hacemos una partición del intervalo AB. Un subintervalo será x sub i menos 1, x sub i. Y elegimos un c sub i entre estos dos números, x sub i menos 1 y x sub i. Este c sub i pues tendrá su sección transversal al sólido. Podemos formar ahora un sólido donde la base sea exactamente esta sección y la altura sea el incremento que hay entre x sub i menos 1 y x sub i. El volumen de ese sólido será el área de la base, que es A de c sub i, por la altura, que es el incremento de la x sub i. Pero el volumen de todo el sólido es la suma desde i igual a 1 hasta n si dividimos intervalo b en n subintervalos de a c sub i por el incremento de x sub i. Si la n la hacemos tender a infinito, para tener infinitos volúmenes, estos verdes que antes he escrito, pues tener el volumen del sólido. Por el teorema fundamental del cálculo integral, esto equivale a la integral definida entre a y b de a de x, cambiamos c sub i por x, cambiamos incremento de x sub i por diferencial de x, que es lo que antes os he dicho. Como dice aquí, la fórmula del volumen del sólido de revolución al girar en torno del eje de x es un caso particular de esta fórmula. Claro, ya que entonces a de x, el área de cada sección transversal, es el área de un círculo de radio f de x y por tanto a de x es pi por f de x al cuadrado. Esta fórmula por tanto no es más que un caso particular de esta otra, ya que es un sólido de revolución. Pero si no es un sólido de revolución, como por ejemplo me va a pasar al querer hallar el volumen de una pirámide, pues tendré que utilizar esta fórmula. Ya veremos los ejercicios. Continuamos ahora hallando el área de una superficie de revolución. Vamos a comprobar que se puede hallar a partir de esta integral. Otra vez un cuerpo de revolución. Esta vez me voy a ayudar de alguna imagen capturada de un libro, porque desde luego las imágenes me están saliendo bastante mal. Tenemos una función igual a f de x, que es esta, continua, en intervalo cerrado a b. Si lo hacemos girar alrededor del eje de las abscisas, obtenemos un cuerpo de revolución. Hemos aprendido a hallar el volumen de ese cuerpo de revolución. Se puede hacer con esta fórmula. Ahora queremos hallar no el volumen, sino la superficie lateral de este cuerpo. Para demostrar la fórmula, hacemos como siempre una partición del intervalo cerrado a b y nos fijamos en el subintervalo que va de x sub i menos 1 a x sub i. Elegimos ahora el punto medio de este subintervalo, que lo llamo normalmente c sub i, pero ahora lo voy a llamar alfa sub i, no por nada, sino porque tengo una imagen aquí capturada de un libro donde lo llaman así, alfa sub i. Aquí tenemos lo mismo que aquí, pero ampliado. Este es el subintervalo que va de x sub i menos 1 a x sub i. La imagen de alfa sub i es f de alfa sub i. La curva igual a f de x es esta, que está aquí en rojo otra vez. Y atentos, trazo ahora la recta tangente a la curva igual a f de x en el punto alfa sub i, f de alfa sub i, en este punto. Aquí tengo la recta tangente. En esta recta, la imagen de x sub i en la recta es este punto. La imagen de x sub i menos 1 en esta recta es este punto. Esta recta la voy a llamar t, por ejemplo. T de x.
lo escribo aquí. Este segmento y esta curva se parecerán bastante. Ahora hacemos girar respecto al eje X este segmento. Se formará entonces un tronco de cono, ¿os lo imagináis? Tronco de cono que tendrá de radio mayor t de x sub k, de radio menor t de x sub k menos 1 y de apotema la distancia de este segmento. Igual lo veis mejor en esta imagen. Me explico, aquí la curva es esta, la curva y igual a f de x. Esta curva rota con respecto al eje de abscisas, forma como una copa y queremos hallar la superficie lateral de esa copa. Hemos creado una partición de A a B, aquí lo estáis viendo mejor, y para cada subintervalo, aquí lo veis, estamos formando un tronco de cono. Tronco de cono que trasladado aquí, pues sería este segmento, sería este de aquí, por ejemplo, y al girar respecto al eje de abscisas, pues formar ese tronco del que estamos hablando y queremos hallar ahora la superficie lateral de este tronco. Evidentemente, cuando la partición es más fina, es decir, dividimos el intervalo AB en más subintervalos, la suma de las superficies laterales de los conos se parecerá más a la superficie lateral del sólido de revolución. En fin, lo mismo que nos ha pasado pues en esta situación, en esta y en esta. Vamos a hallar, por tanto, ahora la superficie lateral de este tronco de pirámide. Insisto que equivale a girar respecto al eje de las abscisas el segmento lila que tengo aquí. Recordamos ahora de secundaria que la superficie lateral de un tronco de cono, lo escribo así, es pi por la suma del radio mayor, radio menor, por la generatriz, que es esta distancia. Ahora vemos que mi tronco de cono, insisto que es el tronco de cono que se forma al girar este segmento alrededor del eje de abscisas, pues decía que el radio mayor será t de x sub k, el radio menor será t de x sub k menos 1 y la generatriz es la distancia entre estos dos puntos. El radio mayor es la imagen de este punto en la recta t, este es el punto x sub i, pues t de x sub i. El radio menor es la imagen en la recta de x sub i menos 1. Y luego la generatriz del tronco de cono es la longitud que estoy marcando ahora, pues desde p sub i menos 1 hasta p sub i. ¿Pero qué vale esta distancia? Piensa que aquí se ha formado un triángulo rectángulo y queremos saber qué vale la hipotenusa. Es la hipotenusa donde los catetos miden x sub i menos x sub i menos 1 y este otro cateto mide t de x sub i menos t de x sub i menos 1. Por tanto, según el teorema de Pitágoras, la hipotenusa que vamos buscando es la raíz cuadrada de uno de los catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Una vez escrito esto, ahora hay que darse cuenta que la recta tangente a la curva igual a f de x en el punto alfa sub i tiene como ecuación, esta que voy a escribir ahora, t de x es igual a t de alfa sub i más la derivada de la f en alfa sub i por x menos alfa sub i. Así se halla la ecuación de la recta tangente de la curva en un punto, ¿no? Pero lo que me interesa es darme cuenta que la pendiente de esta recta, que es la derivada de f en alfa sub i, la pendiente de esta recta es el cociente entre este incremento, que es t de x sub i menos t de x sub i menos 1, partido del incremento de la x, que es x sub i menos x sub i menos 1. Lo digo porque esta diferencia, que es este cateto, es también la derivada de f en alfa sub i. Recuerda que alfa sub i es el punto medio del intervalo x sub i menos 1, x sub i, por x sub i menos x sub i menos 1. Eso lo tenemos de aquí al pasar multiplicando el denominador al primer miembro. Para la generatriz voy a encontrar una expresión más cómoda. Sigo por aquí. Piensa que este producto está al cuadrado. Luego puedo salir del cuadrado x sub i menos 1, que como es positivo no hace falta escribirlo en valor absoluto. Y dentro de la raíz me queda la raíz cuadrada de 1 más la derivada de f en alfa sub i
pero cuidado, al cuadrado. Veamos ahora cómo nos queda la expresión de la superficie lateral de este pequeño tronco de cono que se obtiene al girar el segmento respecto al eje de las X. Nos queda pi por la suma de los radios, que es esta suma, t de x sub i más t de x sub i menos 1, por la generatriz, que es esta expresión. Voy a hacer lo siguiente. Aquí voy a dividir entre 2 y multiplicar por 2. Y ahora vemos que esta semisuma es la media aritmética entre t de x sub i y t de x sub i menos 1, es decir, entre el radio mayor del tronco de cono y el radio menor del tronco de cono. Claro, y va a coincidir con el radio de la circunferencia que está justamente a la mitad del tronco de cono. Y ese radio es justamente f de alfa sub i. Luego, esta semisuma coincide con f de alfa sub i. Me doy cuenta que x sub i menos x sub 1 lo estamos llamando siempre incremento de las x sub i, lo escribo así, y lo demás queda igual. Bien, por fin hemos hallado ya la superficie lateral de uno de estos troncos de cono. Si sumamos todas las superficies laterales de todos los troncos de cono, tenemos un valor aproximado de la superficie lateral de la figura, del sólido de revolución. La suma lateral que vamos buscando es el límite cuando n tiende a infinito, siendo n el número de subintervalos que dividimos el intervalo AB, de la suma de las superficies laterales de los troncos de cono. O dicho de otra manera, el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde igual a 1 hasta n de 2pi f de alfa sub i. Recuerda que alfa sub i es el punto medio del intervalo x sub i menos 1, x sub i, por la raíz cuadrada de todo esto, por el incremento de x sub i. Este límite, según el teorema fundamental del cálculo integral, es también la integral definida entre a y b de 2pi que puede salir fuera de la integral de f de x, por la raíz cuadrada de 1 más la derivada de f en x al cuadrado diferencial de x. Mirad, para poder aplicar esta fórmula tenemos que suponer que nuestra función es continua en el intervalo AB, derivable en el intervalo AB y la derivada ser continua también en el intervalo AB. En todas las demostraciones no estamos escribiendo las hipótesis, pues deciros que en este caso, para hallar la superficie de revolución, tenemos que suponer que la f es continua y con derivada continua también. Pasamos a otra situación. Vamos a hallar la longitud de un arco de curva plana. Vamos a demostrar que es igual a la integral entre a y b de la raíz cuadrada de 1 más la derivada de la función al cuadrado. Aquí no tenemos ningún cuerpo de revolución. Voy a ayudarme de esta captura de un libro. Mirad, la curva es esta. La curva igual a f de x entre a y b. Y queremos hallar la longitud de esta curva. Pues como siempre, creamos una partición del intervalo cerrado AB, nos concentramos en uno de los subintervalos, el que va de x sub i menos 1 a x sub i, casi prefiero borrar la curva roja para que lo veáis mejor. Está claro que esta poligonal que se forma uniendo los puntos p sub 0, p sub 1, así sucesivamente, pues no es la longitud de la curva, pero se aproxima bastante. Y cuanto más fina sea la partición, más se parecerá. Vamos a concentrarnos, por tanto, en hallar esta longitud, desde p sub i menos 1 a p sub i, que es comparable con la longitud de este trozo de la curva, ¿verdad? Piensa que aquí se ha formado un triángulo rectángulo y lo que quiero hallar, es decir, el segmento p sub i menos 1, p sub i, es la hipotenusa, donde un cateto es x sub i menos x sub i menos 1, por tanto la hipotenusa será la raíz cuadrada de ese cateto al cuadrado, más este otro cateto es exactamente f de x sub i menos f de x sub i menos 1. Ahora bien, según el teorema de valor medio, suponemos que la función es continua y derivable en el intervalo AB, decía que según el teorema de valor medio, existe un alfa sub i en el intervalo x sub i menos 1, x sub i, donde esta diferencia coincide con f' de alfa sub i por x sub i menos x sub i menos 1. Recordar el teorema de valor medio tan utilizado en el cálculo diferencial.
Piensa que esta diferencia está al cuadrado, así que cada uno de los factores está al cuadrado. Podemos sacar factor común, sacar fuera de la raíz x sub i menos x sub i menos 1, quedándose dentro de la raíz solamente 1 más f' de alfa sub i al cuadrado, donde alfa sub i, insisto, es un punto intermedio entre x sub i y x sub i menos 1. Por último, pensamos que la longitud del arco de curva es el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde 1 hasta n es el número de subintervalos en que dividimos el intervalo AB, de estas longitudes de segmento que vamos a llamar L sub i. Esta longitud la llamo L sub i. Es decir, tenemos este límite. En lugar de L sub i escribimos esta expresión. Piensa que esto es el incremento de la x sub i. Luego queda así. Y según el teorema fundamental del cálculo integral, esta suma infinita, esta serie que se llama también, coincide con la integral definida entre a y b, y cambiamos alfa sub i por x, se queda por tanto así, y incremento de x sub i por diferencial de x, que es lo que teníamos que probar. Vamos ya por la última fórmula. Dado un arco de curva B expresada en coordenadas polares, R, F de tecta, la superficie del recinto delimitado por O a B, ahora lo explicaré, es un medio de la integral entre alfa y beta de f de tecta al cuadrado de diferencial de tecta. No quería borrar nada para que todo estuviera visible en una última pantalla, pero veo que me he quedado sin espacio y voy a borrar estos enunciados. Lo primero es contaros qué es eso de las coordenadas polares. Siempre hemos visto las coordenadas cartesianas. Mirad, aquí tengo un punto P y este punto P está determinado por sus coordenadas polares. Me refiero al módulo, es decir, la distancia del 0, 0 al punto P, en este caso es 2,65 unidades, y el ángulo, el argumento, el ángulo que va de la parte positiva del eje de abscisas al segmento que une el origen con el punto P, en este caso 155 grados. Claro, cualquier punto de una curva, de un arco de curva, está unívocamente determinado por su módulo y por su argumento. Pues la situación es la siguiente. Conocemos una curva, una curva que está formada por puntos, y de cada punto pues conocemos su módulo y su argumento. A partir de esta fórmula, para un argumento dado tecta, tenemos un módulo R. Aquí lo he llamado phi, pero da igual la letra en que se denomina el argumento, ¿verdad? Pues queremos hallar el área de este recinto. Para eso lo que hacemos, como casi siempre hemos hecho en los demás apartados, es dividir, en este caso el intervalo AB se refiere a desde el ángulo A al ángulo B, pues dividirlo en subintervalos, en este caso 5 subintervalos, y hallar el área de cada sector circular. La suma de las áreas de estos sectores circulares será un número similar al área pedida. Cuanto más fina sea la partición, más se parecerá al área, ¿verdad? Como hacíamos en esta situación, que queríamos hallar el área bajo una curva y me daba las coordenadas cartesianas, la y en función de la x, ahora me están dando la r, el radio, en función del argumento tecta. Tenemos que recordar aquí que el área de un sector circular, conocemos el ángulo, conocemos el radio, decía que el área es un medio de alfa por el radio al cuadrado. Fórmula fácil de recordar, ya que si el ángulo central es 2pi, es decir, es un círculo completo, el área es pi r cuadrado. Así que si el ángulo es alfa, el área es A, es una regla de 3 directa. La A es este por este partido de este, es decir, alfa por pi r cuadrado partido de 2pi. Las pi se simplifican y tengo lo que os había dicho, alfa medios de r al cuadrado. Recordado esto, vamos a ver cómo podemos demostrar que el área pedida de ese sector, pues que está determinado por OAB, se puede hallar con esta fórmula. Vamos a hallar el área de este sector. Piensa que este ángulo, ¿qué ángulo es? Que llamamos aquí alfa. Pues en este caso será
tecta sub i menos tecta sub i menos 1. Recuerda que hemos dividido este ángulo que va desde A hasta B en n sectores, cada uno con un ángulo alfa sub i, diferencia entre tecta sub i y tecta sub i menos 1. ¿Y este radio? ¿Qué me dirá? Bueno, pues es exactamente f de un ángulo que hay entre tecta sub i y tecta sub i menos 1. No sé, vamos a llamarlo phi sub i. Insisto, phi sub i pertenece al intervalo tecta i menos 1, tecta sub i. En definitiva, esta área que estoy ahora sombreando en verde, igual que sombreaba en verde estos rectángulos, ¿os acordáis? Va a ser un medio de tecta i menos 1, que es el ángulo alfa, el ángulo que abarca este sector circular, por el radio al cuadrado, es decir, f del phi sub i al cuadrado, o lo que es lo mismo, un medio de f de phi sub i es un ángulo entre estos dos, aquí me faltaba la i, por el incremento de los argumentos, lo escribo así. Claro, el área pedida de ese sector OAB es el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde igual a 1 hasta n de las áreas de los sectores en que dividimos la región OAB. Cuanto más fina sea la aproximación, más se parecerá al área. En el límite coincidirá. Claro que este límite es también el límite cuando n tiende a infinito, desde 1 hasta n, cambiamos a sub i por lo que hemos obtenido, y este límite, según el teorema fundamental del cálculo integral, coincide con la integral definida entre a y b, o como he puesto aquí, entre alfa y beta, da igual, de un medio de f de phi sub i, cambio phi sub i por tecta, que así escribimos los rangos, ¿no?, al cuadrado, y cambiamos incremento de tecta por diferencial de tecta. Recuerda que f de tecta me está dando el radio en cada punto de la curva. Esta es la fórmula que os di, solamente falta pasar el 1 medio fuera. Bien, aquí termina este ejercicio teórico donde hemos visto 6 fórmulas, pero estoy seguro que ahora, haciendo los ejercicios que tengo preparados, una gran colección de ejercicios, vais a comprender mejor cómo utilizar estas fórmulas para hallar volúmenes de cuerpos de revolución, volúmenes cuando conocemos el área en cada sección, superficie lateral de un cuerpo de revolución, longitudes de curvas y por último áreas de curvas que están expresadas en coordenadas polares. El problema está resuelto.